muy agradecido también a veces por la presencia, la decana, secretaria de función. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible y lo menos técnico posible, ¿no? No aburrir los derechos. La idea un poco es concientizar sobre cuáles son los derechos. Nosotros a la hora de preparar el tema decidimos hacer hincapié en lo que tiene que ver con derechos en materia de tierra, que es la problemática madura que sufren los pueblos originarios de nuestro país y en general del mundo. Obviamente que no es el único problema, hay problemas con la producción, hay problemas con el agua, hay problemas con la salud, con la propia cultura, pero bueno, el tema tierra es uno de los temas centrales que por eso lo elegimos como tema central. Yo creo que cuando nosotros hablamos de derechos de los originarios en materia de tierra, digamos, esta discusión sobre los derechos aparece en el marco de otra discusión que es acerca del sujeto de derechos de los originarios. O sea, lo que quiero decir esto es de la existencia o no en la actualidad de los originarios. Hay una idea que tienen muchos, uno de una cuestión ideológica, otro por ignorancia, de que hoy no existen los originarios. Que los originarios, bueno, son un tema del pasado, hay que recordarlo, llamativo, por esa ceremonia, pero una cuestión del pasado. Nosotros no estamos de acuerdo con esta tesis, nosotros creemos que hoy hay originarios. A ver, si hay más lejos, ella quien ha tenido la posibilidad de leer la editorial del diario de Julio del día domingo, que no han leído, yo invito a que lo lean, es muy interesante con respecto a esto. La editorial, lo que se dice es que los pueblos desaparecieron y que, bueno, algunos de los que no desaparecieron se mezclaron con otras razas. Bueno, esa idea es muy común, hay mucha gente que piensa eso. Hay mucha gente que piensa eso. Me tocó estar en un encuentro de originarios hace unos meses atrás, organizado por la provincia, y me llamó mucho la atención que en un break, un funcionario municipal, un funcionario de cultura de la municipalidad, se me acerca y me dice, al oído, me dice, estos no son tan originarios. Hay muchos representantes de distintas comunidades de acá. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. En algunos casos, pues no soy por ideología, pero hay una cuestión de que no existe el originario, y por lo tanto, si no existe el originario, no existe sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de derechos, pero originarios no hay originario? Entonces quedan como meras declaraciones románticas y que nadie conoce. Entonces, la idea un poco es decir, no, acá está el sujeto de derecho y estos son los derechos que tiene la materia de Dios. Lo primero que tenemos que saber acá es que nosotros tenemos básicamente dos normas fundamentales que a la hora de hablar de los derechos en materia de tierra y en general de los pueblos originarios, que no podemos dejarlas pasar, que son en primer lugar la Constitución Nacional y en segundo lugar ya vamos a ver, el Tratado 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Estas dos normas hay que recordar que son ley interna de nuestro país, y la Constitución obviamente, y el Tratado Internacional ha sido incorporado al derecho interno, por lo tanto son obligatorios. Toda norma, toda legislación del Congreso tiene que amoldarse a estas dos normas. Primero, lo que decimos es que el artículo 75 lo que hace es nombrar las facultades que tiene el Congreso. Y dentro de esas facultades dice reconocer, sería una obligación reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces, yo junto con negrita ahí, reconocer, la palabra reconocer, porque no es casualidad que diga esa palabra. De hecho, bueno, tanto la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Corte Suprema de Justicia ha dicho que el derecho de las comunidades sobre su territorio es preexistente al Estado. Por lo tanto, esa posesión de esa tierra o esa propiedad de esa tierra vale título. Y por lo tanto el Estado, no es que el Estado viene y le entrega los títulos a la comunidad y dice, estas tierras son tuyas, sino que las tierras, por el mero hecho de poseerlas, son de la comunidad y el Estado no tiene otra que reconocerlas con una cuestión formal que es la entrega del título.
pero esa tierra pertenece a la comunidad. Por lo tanto, el derecho existe y es preexistente, no lo genera el Estado. Dice de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y esto me parece muy bueno aclarar que cuando habla de las tierras que tradicionalmente ocupan no hace referencia a las tierras que inmemorialmente ocupan, si no hace falta que la comunidad demuestre que hace 500 años que viven ahí su antepasado, sino con demostrar que llevan una cantidad de tiempo, obviamente que no hay un dueño anterior, en ese lugar, esas tierras son propiedad y posesión de la comunidad. Pero además el artículo no se queda solamente con las tierras que tradicionalmente ocupan. Dice regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso me parece que no es un tema menor, sobre todo acá en San Juan, porque puede ocurrir que un determinado territorio no sea apto para la producción, ya sea porque no hay agua o ya sea porque el agua no tiene las características propias para producir. El Estado, además de respetar la posesión de esas tierras, tiene que entregarles otras que sean aptas para la producción. Y finalmente, termina el artículo asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Como dijimos, además de la Constitución tenemos este convenio, que es 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Algunos dirán que tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo con lo original. Bueno, se entiende y se entendió en el informe preparatorio del convenio que las comunidades originarias en general obviamente eran trabajadores y en general eran trabajadores rurales. Por lo tanto, la problemática del trabajo, el derecho al trabajo y el mundo del trabajo estaba muy vinculado con los originarios. Muchos originarios que eran trabajadores rurales y que sus patrones eran quienes les habían quitado las tierras. Empresas agropecuarias que explotaban esas tierras ancestrales. Ese convenio del 169 es un convenio que fue, como dije anteriormente, ratificado por nuestro país. Hoy es ley interna nuestra, y a la hora de analizar los derechos originarios hay que hacer referencia al convenio. El convenio en el artículo 14 dice más o menos lo mismo que la Constitución Nacional. Dice: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y subsistencia. Es decir, ¿qué es lo que dice el artículo? Una cosa es la propiedad y posesión de la tierra que ocupan, y otra cosa es aquella que, si bien no es propiedad y posesión de la comunidad la ocupa para pastoreo, para pesca, para otras actividades. Entonces, lo que hace la ley es garantizar un derecho que no es el derecho de propiedad, pero sí a utilizar esas tierras. Esas tierras pueden estar ocupadas por otras comunidades originarias o por terceros, puede estar ocupada por empresas o particulares, pero si la comunidad realizaba tareas de pastoreo o de pesca, puede seguir utilizando al margen del derecho de propiedad y posesión de las tierras. El convenio hace referencia a los recursos naturales. Esto me parece muy interesante, sobre todo en nuestra provincia. Consagra el derecho de los pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Acá la norma se refiere exclusivamente, sería más que nada la flora y la fauna, es decir, a cazar, a pescar, a utilizar la madera, los árboles, es decir, todo aquello que tiene que ver con todos aquellos elementos que se encuentran en el medio ambiente. Pero el segundo párrafo de este artículo ya hace referencia a lo que tiene que ver con aquellos bienes en los cuales el Estado de alguna manera tiene un derecho, que es, por ejemplo, los minerales, sobre todo los minerales de primera y segunda categoría como el oro, el petróleo y el agua. Digamos, en este segundo párrafo contraían ese tipo de bienes. Dice el artículo: en caso de que pertenezca al Estado a la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tengan derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa o prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Es decir, consagra el artículo lo que es el derecho de consulta. Es decir, antes de explotar un recurso natural, antes de explotar la minería o antes de explotar el petróleo, las comunidades tienen que ser consultadas y no se puede realizar ningún tipo de explotación
sin el consentimiento de la comunidad. Es decir, el consentimiento es un requisito fundamental, si no, esa explotación no puede llevarse a cabo. En el caso de las comunidades, por algún motivo, cabe aclarar esto. En aquellos casos en que el consentimiento, acá dice, los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Eso lo puse con negrita, me pareció muy interesante. Es decir, la regla es que los consulto. Ahora, si la comunidad prestó el consentimiento, tienen derecho a participar de esas utilidades, de esas actividades. Bueno, yo creo que este artículo probablemente debe ser la norma jurídica que menos se cumple en el país, junto con otras tantas, ¿no? El derecho de los trabajadores a participar de las ganancias, por ejemplo, pero me parece que el conflicto fundamental hoy de tierra de las comunidades, sobre todo en aquellas provincias donde se extrae petróleo, en el caso de la tala de árboles y en el caso de San Juan con la minería, tiene que quedar muy claro que no se puede realizar ningún tipo de actividad sin la consulta. ¿Está bien? Otra de las cuestiones que consagra el convenio es la imposibilidad de que la comunidad sea trasladada. Si la comunidad originaria no puede ser trasladada de su territorio de ninguna manera, salvo causas excepcionales, esas causas excepcionales tienen que ver, dicen los expertos de la OIT y los mismos expertos de la OIT, que esas causas tienen que ver con, por ejemplo, desastres climáticos, con enfermedades, con cuestiones en donde el Estado necesita digamos, trasladar a la población, pero de ninguna manera puede ser trasladada para explotar recursos naturales, sino podría el Estado alegar el traslado sobre pretexto de que es conveniente para el Estado, para la economía nacional, la explotación del recurso natural. En los casos excepcionales donde se traslada, como dije anteriormente, cuestiones muy graves como el desastre climático, tienen que ser consultadas las comunidades, tienen que ser consultadas, tiene que prestarse el consentimiento. Y en el caso de la comunidad, por alguna razón, no prestase el consentimiento, la ley debe prever mecanismos en donde la comunidad tenga la posibilidad de probar y de alguna manera desvirtuar la prueba del Estado de que es conveniente que sea trasladada, que son situaciones muy, muy excepcionales. Yo acá puse un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que me pareció muy interesante porque el artículo en realidad lo que consagra es el derecho a la propiedad privada. Dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Algunos podrán decir, bueno, pero el territorio comunitario no tiene nada que ver con una propiedad privada. Este artículo creo que es muy importante porque el organismo encargado de aplicar el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha protegido a través de fallos jurisprudenciales el territorio de las comunidades aplicando simplemente el derecho de propiedad, entendiendo que si bien el territorio comunitario no es propiedad privada, merece por lo menos la protección de la propiedad privada. Hay un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de la comunidad indígena Sou Uyamaxa versus Paraguay, que es del año 2006. Este caso fue muy emblemático porque, bueno, estamos hablando de una comunidad de aproximadamente 400 personas, aproximadamente 80 viviendas. Esta comunidad comienza una serie de reclamos por sus tierras. Ellos vivían en casas de los establecimientos agropecuarios donde trabajaban, eran trabajadores rurales, y comienzan una serie de reclamos para la devolución de sus tierras. Es decir, ellos habían perdido la posesión de las tierras. Se vivían en casas particulares dentro del establecimiento. En el año 91 comienzan con el reclamo al Estado de Paraguay. El Estado de Paraguay obviamente que no hizo lugar a sus peticiones, y recién en el año 2006 el caso va a llegar a la Corte Interamericana, previo a haber agotado toda la instancia judicial en Paraguay, y va a ser la Corte Interamericana la que va a obligar al Estado de Paraguay a devolverle las tierras, dice la resolución, y en caso de que no sea posible, a entregarle otras tierras similares. Al mismo tiempo, en la misma sentencia se obliga al Estado de Paraguay a pagar sumas millonarias de dólares por una serie de hechos que habían provocado la muerte de muchos niños, que tenían que ver con enfermedades y con la ausencia del Estado en materia de salud. Pero lo importante de este caso es que van a surgir tres cuestiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso,
la Corte Suprema de nuestro país está obligada a interpretar el Pacto de San José de Costa Rica como lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la interpretación de este organismo es obligatoria para la Corte, como se lo ha dicho la misma Corte. Surgen tres cuestiones de este fallo que son: en primer lugar, dice la posesión tradicional de una tierra, la posesión tradicional, o sea, el hecho de que la comunidad viva ahí, es exactamente lo mismo que un título de propiedad. Es decir, esa tierra es propiedad de la comunidad, no hace falta tener un título. Lo segundo que va a surgir es que esa posesión tradicional genera el derecho de la comunidad de exigirle al Estado esos títulos. Pero no como en el sentido de decir, bueno, va a ser mía cuando tenga títulos, sino como una formalidad legal. El Estado está obligado a entregar esos títulos. Y la tercera cuestión que surge es el derecho que tienen las comunidades de recuperar las tierras. Es decir, estamos hablando de comunidades que han perdido sus tierras, y lo que dice la Corte Interamericana es que la comunidad conserva ese derecho a recuperarlas y siguen siendo bajo propiedad de la comunidad. Como dije anteriormente, esta interpretación, lo ha dicho la propia Corte en muchos fallos, que es obligatoria para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, eso en cuanto a derecho internacional y en cuanto a Constitución. Estaría más que claro que una comunidad, en lugar donde vive, es el territorio suyo, no se discute más, tiene derecho a ser consultado en la explotación de los recursos naturales y no puede ser trasladado de un lugar a otro. Eso es lo que dice el derecho internacional y lo que dice nuestra Constitución. Ahora, ¿qué dice nuestro derecho interno? La pregunta sería si se han cumplido con esos parámetros internacionales y, en su caso, las leyes que se han dictado, si se están cumpliendo, si se dan las dos preguntas que nos hacen. Hay dos leyes en nuestro país que rigen la cuestión, que son, en primer lugar, la 23.302. La 23.302 es la ley que crea, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Esa ley, de la década del 80, ha quedado virtualmente derogada en algunos aspectos y es una ley que, digamos, ha perdido virtualidad. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional del año 94 de la Constitución ha consagrado una serie de derechos que han elevado el piso, digamos, y por lo tanto esa ley que va a ser actualizada en relación a la Constitución Nacional. Es decir, hoy los derechos que otorga la Constitución a partir de la reforma del año 94 son mucho mayores a lo que decía la ley. Por lo tanto, podemos decir que hoy, ley vigente y posterior a la reforma del 94, hay una sola, que es la 26.160. La 26.160, una ley, como dice ahí la placa, sancionada en el año 2006, y que va a establecer una serie de cuestiones. Básicamente son tres cuestiones que plantea esta ley. Lo primero es que se declare la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personalidad jurídica haya sido inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente, por el término de 4 años. O sea, declara la emergencia en materia de tierras. El legislador reconoce que hay una situación grave en materia de desalojo que tiene que ver con las tierras. La vigencia de esa ley tenía 4 años. 4 años la ley ha sido prorrogada, se prorrogó una vez, se prorrogó una segunda vez, y la ley vence en el año 2017. Es decir, si en aquel momento el Congreso decide prorrogarla, va a continuar en vigencia. La segunda cuestión que plantea esta ley dice: suspéndase por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1. O sea, lo que está diciendo es que cualquier desalojo, sea por la causa que fuere, no se puede realizar, y cualquier tipo de acto administrativo, procesal, judicial queda suspendido por el plazo de la vigencia de la ley. Es decir, no se puede desalojar a ninguna comunidad bajo ningún punto de vista. La tercera cuestión que plantea, y que también ha generado mucha polémica, es que durante los 3 primeros años contados a partir de la vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar un relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación nominal de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. O sea, el INAI, el órgano competente, tiene que relevar las tierras. Pero no al efecto, y ahí viene la crítica de la ley que hacemos nosotros, no al efecto de entregarlas en propiedad y cumplir con lo que dice el Tratado Internacional y con lo que dice la propia Constitución, sino simplemente relevarlas. Hay algunas comunidades que han sido relevadas, otras que no.
La ley no se va a meter con el tema propiedad de la tierra, la ley no se mete con el tema posesión de la tierra, la ley lo único que dice es quedan congelados los desalojos por el tiempo de vigencia de la ley. Por lo tanto, nosotros decimos que no está cumpliendo esta ley con los parámetros del derecho internacional y con los parámetros de la Constitución Nacional. Es decir, no dice nada con respecto a la propiedad. Y en segundo lugar, con respecto al relevamiento, denuncian muchas organizaciones sociales que han denunciado que, el relevamiento y de propias comunidades no se han hecho, que los compañeros me van a contar, los relevamientos se han hecho alrededor de un 30-40% y los fondos destinados al relevamiento se han gastado de un 70-80%, es decir, se gastó el dinero y no se hizo el relevamiento. Acá tenemos algunos datos de algunas provincias. Tenemos convenios del INAI para el relevamiento que se hicieron y se vencieron. Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires, Río Negro y Santa Cruz. En algunos lugares, hubo dilaciones como Tucumán, Santa Fe y Chubut, y Formosa y Neuquén se negaron a firmar acuerdos. Es decir, lo que decía recién se ha realizado parcialmente. Y lo otro que decía recién es que la ley 2660 no dice nada sobre la propiedad y posesión de la tierra. Algunas comunidades desalojadas, La Placa, la provincia de Neuquén, comunidad Cuyumí, comunidad Tubún, Cupermeo, ahí están escritas en la placa, los compañeros que van a dar, van a contar la experiencia, con el tema que yo no voy a enseñar mucho sobre eso. Y después, creo que esto es muy interesante, lo puse porque todo lo que estoy diciendo, lo que hemos dicho sobre la 2660, que no dice nada sobre la propiedad, sobre la falta de relevamiento de las tierras y otras cuestiones más, han sido redactadas por un enviado de Naciones Unidas. Naciones Unidas envía a un relator, de nombre James Anaya. Este hombre tenía que elaborar un informe sobre la situación de los originarios en la Argentina. Ese informe, es público, se puede consultar por internet, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Y este hombre llega a una serie de conclusiones con respecto a la situación de los originarios en la Argentina. Dice, primero, si bien existen normas que garantizan una serie de derechos, que es lo que hemos dicho de la Constitución Nacional, de los tratados, no se ha visto reflejado en un cambio en las condiciones de vida de los originarios. Primera conclusión que llega el informe. Segundo, dice, Argentina reconoce el derecho de propiedad de sus tierras, pero no toma medidas para otorgar los títulos de propiedad. Es lo que hemos dicho en relación a la 2660. El Congreso no ha dictado una norma que haga mención a los títulos. La tercera cuestión es la ley 2660 no establece procedimientos para la adjudicación de los títulos, ya lo hemos dicho, y a pesar de su vigencia, los desalojos siguen sucediendo, como los compañeros van a contar acá. Desde la declaración del INAI nunca fue elegido un presidente indígena. Nosotros es una cuestión central, si podemos hablar de participación indígena, si quien dirige hoy el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no pertenece a ninguna comunidad. Falta de información adecuada sobre la composición demográfica de los pueblos indígenas y falta de adecuación de las normas de los estándares internacionales. Eso no lo hemos dicho. Inejecución del reglamento catastral de la 26560. ¿Está bien? Por lo tanto, la situación según Naciones Unidas es decir, hay derechos, fundamentalmente en el convenio 169 de la OIT y en la Constitución, pero lamentablemente no se están cumpliendo. ¿Qué pasa en la provincia de San Juan? Nosotros creemos que la provincia de San Juan tiene dos problemas fundamentales. Primero, no existe una sola ley en materia de derechos originarios, no existe absolutamente ninguna ley. Hay una ley que no se aplica solamente a los originarios, sino que se aplica en general a todos los puesteros, que es la ley de hallazgo de puesteros. Es una ley que establece un mecanismo para que el puestero acceda de manera gratuita a un agrimensor, acceda de manera gratuita a un abogado y pueda tramitar el procedimiento civil de posesión externa. Esa ley, no se aplica directamente, no se aplicaba. El organismo encargado de aplicar al Ministerio de Desarrollo Humano se alegaba que la ley había sido mal redactada, por lo tanto se modificó. Después de una serie de reclamos en las comunidades, una serie de manifestaciones que se hicieron en la legislatura, se modificó y el Ministerio de la Producción hoy es el organismo competente que, que decir, tampoco se aplicaba.
Eso es lo que queríamos más o menos hacer una síntesis de cuál es la situación del originario en materia de tierras hoy. El problema de tierras es muy grave, hay originarios asesinados a lo largo y lo ancho del país. Acá los compañeros, bueno, yo no voy a tener más, van a contar su experiencia. Lo que queríamos hacer un poco es decir, bueno, y por eso ya que de esa manera existen originarios, son sujetos de derecho y estos son los derechos. Estos derechos están vigentes, no son meras declaraciones retóricas, sino que son leyes vigentes del país y el Estado ha incumplido sistemáticamente, desalojando, en algunos casos desalojando directamente a las comunidades y en otros casos permitiendo que terceros lleven a cabo el desalojo. Así que hay un incumplimiento en primer lugar por acción y en segundo lugar por omisión, por no legislar conforme a los parámetros del derecho internacional. Así que bueno, eso de mi parte, le cedo la palabra a los compañeros de la comunidad.